Muy buenas emprendedores, en esta cuarta lección del curso de MailChimp vamos a ver algo que vais a necesitar sí o sí para poder recibir contactos en vuestra lista de distribución, en vuestra lista de correo. Vamos a ver cómo poner en nuestra página web formularios de suscripción. Estos formularios no son un formulario de contacto normal, por ejemplo, la típica web que tiene un formulario de contacto para que el usuario envíe un mensaje al administrador del sitio web, sino que son formularios de suscripción. Es decir, es un formulario donde el usuario pone su nombre, pone su email y se apunta a una lista de correo, ¿vale? Para que luego pueda estar en tu base de datos y poder, entrar en todo lo que vimos en las lecciones anteriores, para tener la ficha de contacto con toda la interacción, los mails que ha recibido, las encuestas que ha abierto, etcétera. ¿Cómo ponemos esto en nuestra web? Porque claro, si no ponemos esto en nuestra web, ¿cómo vamos a meter gente dentro? Bien, esas personas se tienen que dar de alta voluntariamente en nuestra lista de correo, ¿vale? Y ojo con esto porque, al menos en Europa, es muy serio el tema del RGPD, ¿vale? Entonces, nos tenemos que asegurar de que explicamos en la página web de forma correcta para qué vamos a recopilar esos datos y el usuario tiene que aceptar vincularse en nuestra lista de correo, ¿vale? Veremos ahora en esta lección rápidamente cómo hacerlo y tenemos, al menos voy a explicar dos formas de poner esos formularios de suscripción en nuestra web. Primero, vamos a usar una opción que nos da nativa MailChimp, ¿vale? A través de un código HTML muy sencillito, que os voy a enseñar de dónde se saca, vais a poder poner un formulario de suscripción en vuestra web. Me da igual que sea con WordPress o con cualquier plataforma. Siempre que podáis poner HTML en vuestra web, vais a poder poner un formulario de suscripción, ¿vale? Para todos aquellos que tenéis WordPress, que imagino que seréis la mayoría, os voy a enseñar un plugin para que podáis conectar vuestro WordPress con una clave API con vuestra cuenta de MailChimp y podáis crear un formulario nativo en WordPress. En lugar de utilizar un formulario en HTML que nos da MailChimp, vamos a crear un formulario desde WordPress que irá estilizado con los estilos de nuestro WordPress para que quede mejor con todo el estilo de nuestra web y que además podamos personalizarlo aún más de lo que nos deja MailChimp por defecto. Os he dejado en esta diapositiva el nombre del plugin, ¿vale? Es un enlace, si hacéis clic vais directamente al repositorio de WordPress, se llama Easy Forms for MailChimp, ¿vale? Por si le queréis echar un vistazo. Vamos a ver un segundo plugin, ¿vale? Es un add-on para Easy Forms, que es para cumplir con el RGPD en Europa. No os lo he puesto en la diapositiva porque os voy a enseñar en la clase qué plugin es, pero básicamente instalaremos Easy Forms, que es el plugin principal, y un add-on para añadir la casillita que el usuario tiene que marcar para cumplir con el RGPD. Bien, vamos a nuestra cuenta de pruebas de MailChimp para ver dónde tenemos que tocar para crear esos formularios de suscripción y luego vamos a entrar en nuestro WordPress de pruebas para instalar el plugin y ver cómo podemos hacerlo paso a paso. Bien, el primer paso para crear nuestros formularios de suscripción con MailChimp, ¿vale? Esta primera vía vamos a utilizarla con lo que nos da MailChimp por defecto para todos aquellos que no os queráis complicar con WordPress. Vamos a ir a nuestro apartado de audiencia, aquí, y Sign Up Forms, ¿vale? O si pincháis en audiencia vais a ver que os aparece este menú. Pincháis en Sign Up Forms, ¿vale? Que es un poco más complicado. Aquí esto lo estuvimos viendo, el apartado de settings lo estuvimos viendo en la lección anterior. El audience name es el nombre de la audiencia que vamos a poner. Todos los datos que aparecen por defecto que ya completamos en la configuración, ¿vale? GDPR Fields, que esto sí que lo vamos a ver hoy. Todo esto es lo que va a aparecer en el footer de las páginas de suscripción, en los mails, etcétera. Entonces, si no habéis aún configurado todo esto, echadle un vistazo. Vamos a ir al apartado Sign Up Forms, ¿vale? Y desde aquí, fijaos que tenemos varias herramientas para crear nuestros formularios de suscripción. Tenemos el constructor de formularios, que es la herramienta principal para poder crear formularios con MailChimp. Luego, los formularios embebidos, que básicamente consisten en que el formulario que hemos diseñado aquí, MailChimp nos genera un código HTML para que podamos copiar y pegar en nuestra web. El subscriber pop-up, por si queremos poner un pop-up que aparezca en nuestra página web cuando el usuario entra. No os lo recomiendo, no lo hagáis, ¿vale? No me gusta nada esto de los pop-ups.
Contact Form, esto es algo que no tiene nada que ver con el tema de los formularios de suscripción. Es un formulario de contacto normal, estándar, desde donde el usuario te puede enviar directamente mensajes. Esto no lo vamos a ver en esta clase. Y luego los formularios integrados, ¿vale? Con las integraciones que sí que veremos cómo integrar en esta clase nuestro MailChimp con nuestro WordPress. Venga, vamos a entrar en el Form Builder, ¿vale? Y fijaos que nos aparece esto de aquí, ¿vale? Esto es el formulario que viene por defecto, dependiendo de lo que hayáis puesto en los datos anteriores, los grupos, etiquetas, etcétera, que hayáis creado, os aparecerán aquí cosas diferentes, ¿vale? Esto es el formulario tal cual que podemos utilizar para obtener suscriptores en nuestra lista de correo. Esto, aunque es un poco feo, ¿vale? Está sin maquetar, ya sirve. Es decir, ¿veis que aquí pone Sign Up Form URL? Si yo cojo esto, lo copio y lo pego en una nueva pestaña, fijaos que ya directamente me voy a la lista de la emprescuela, ¿vale? Y aquí, bueno, pues el usuario, si rellena esto, ya se puede apuntar a nuestra lista con los grupos y con todo lo que hemos configurado, ¿vale? Entonces, básicamente, que sepáis que si no os queréis complicar haciendo todo lo que voy a hacer en esta clase, que es un poco técnico, simplemente maquetándolo aquí, copiando esta URL y pegándola en el navegador, sirve. Esta URL la podemos pegar en un enlace de un mail, la podemos poner en un botón en nuestra página web, ya sea en una página web hecha con WordPress, con Google Sites, con Shopify, con Wix, me da igual lo que estéis utilizando, Wix no, por favor. Y incluso la podemos utilizar en redes sociales. Esta URL la podemos compartir por YouTube, por Facebook, por TikTok, por Twitch, donde os dé la gana, ¿vale? Entonces, vamos a construir el formulario. Fijaos que tenemos que construir, diseñar y traducir el formulario. Bien, lo primero, quiero que sepáis que aquí tenemos varias cosas que podemos diseñar. Fijaos, Sign Up Form, si cambiamos Sign Up Form with Alerts, vamos a ver cómo se ve el formulario con alertas, ¿vale? Por si hay algún error, para que podamos ir modificándolo todo. No voy a modificar absolutamente todo, ¿vale? Porque no se haga muy larga la clase. La confirmación reCAPTCHA, ¿vale? Podemos ir traduciendo, editando estos botones, ¿vale? Para que cuando la gente interactúe con nuestra cuenta de MailChimp se vea todo pues, en nuestro idioma, por ejemplo. La página de gracias, cuando un usuario rellena el formulario, ¿qué ocurre con él? Podemos poner aquí una URL personalizada de nuestro sitio web o podemos, esta que nos da MailChimp por defecto, maquetarla, ¿vale? Es decir, cambiar el texto, ¿vale? Para que podáis personalizarlo. Podemos personalizar el email de bienvenida último, el final, ¿vale? Con todos, bueno, pues todos los datos que nos aparecen aquí. No voy a hacer todo absolutamente porque creo que tampoco es necesario, ¿vale? Simplemente que sepáis que si queréis toquetear cómo se ve todo lo que aparece en un formulario de MailChimp, que tenéis que ir haciendo con este desplegable, ¿vale? Vamos a cambiar el Sign Up Form, ¿vale? Que es lo más importante. Y lo primero que tenemos que hacer es, aquí podemos cambiar este texto, eliminarlo o subir una imagen, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, en vez de poder subir una imagen, simplemente vamos a editarlo. Vamos a poner newsletter de la emprescuela, por ejemplo, ¿vale? Le damos a Save and Close y fijaos que hemos cambiado el texto. Si ahora, fijaos, entramos aquí, newsletter de la emprescuela. Solo con esto, oye, pues ya hemos conseguido cambiar algo que, bueno, es muy fácil de cambiar sin entrar en tecnicismos. Aquí podemos añadir un mensaje, apúntate a nuestra newsletter y consigue un descuento del 10% en la emprescuela, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Aquí podemos meter código si queremos, ¿vale? Pero como imagino que no sabéis código, tampoco vamos a complicarlo, ¿vale? Fijaos, apunta a nuestra newsletter y consigo un descuento del 10% en la emprescuela, ¿vale? Muy facilito. Y luego aquí ya vamos a empezar a configurar los campos, ¿vale? Aquí vamos a poner, por ejemplo, email. Vamos a poner aquí, por ejemplo, nombre.
Fijaos que aquí tenemos el field tag, esto no lo toquéis, ¿vale? Que esto son cosas de dentro de MailChimp. Podemos decir si es un campo requerido o no, vamos a decir que sí. Podemos decir que esté oculto o que esté visible. Y un texto de ayuda por si alguien no supiese lo que es, que esto pues no lo vamos a rellenar, ¿vale? Vamos a dar a Save Field y fijaos que nombre aparece ahora en español. Vamos a poner esto arriba y además vamos a poner email como un campo, bueno, email ya es campo requerido por defecto, ¿vale? Nombre, email, apellido nos lo vamos a cargar. ¿Cómo podemos borrar campos? Pues simplemente le damos aquí a delete o al menos este, ¿vale? Le damos a delete. El birthday, bueno, pues venga, lo vamos a dejar para que veáis cómo se pueden cambiar los formatos, ¿vale? Fijaos, vamos a poner aquí cumpleaños, vamos a poner el día y el mes y vamos a poner guardar, ¿vale? Vamos a añadir un campo nuevo. Si le damos aquí a Add a Field, Text, Number, Radio Buttons, Checkboxes, Dropdown, Date, Birthday, ¿vale? Aquí podemos elegir el tipo de dato que queremos ir almacenando. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un campo que sea un número y que sea la edad, ¿vale? Aunque bueno, no tiene mucho sentido porque hemos puesto cumpleaños aquí, pero básicamente es para que lo veáis. Save Field, ¿vale? Y aquí esto se almacenará en, bueno, pues en el formulario. Aquí podemos poner, por ejemplo, un Untitled, ¿cómo nos has conocido? Y fijaos que podemos hacer que sea requerido y podemos poner aquí, por ejemplo, las opciones. Google, YouTube, Facebook. Por poner algo, ¿vale? El de la edad, venga, nos lo vamos a cargar, que no tiene mucho sentido. Le damos a Delete. Y fijaos que aquí el usuario, cuando haga clic, podrá ver Google, YouTube o Facebook, ¿vale? Y aquí, bueno, podemos poner diferentes opciones, ¿vale? Que esto ya viene predefinido. Por ejemplo, podemos añadir un drop-down que sea de género para que ya venga hecho, el de los días de la semana, los meses del año, los estados de Estados Unidos o los países, para que no tengamos que meter todos los países uno a uno, que ya vienen hechos. Pero vamos, no nos interesa mucho. Y aquí los grupos que dijimos, ¿vale? Luego vamos a ir a Design It, ¿vale? Y aquí en Design It vamos a cambiar algunas opciones del formulario. Si no os carga, que a mí me acaba de pasar que esto no me aparecía, actualizad la página, ¿vale? He actualizado y ya aparecía. Bien, fijaos, aquí podemos actualizar la página, el body, que es esto de aquí, el formulario como tal y el referral badge, que es esto de aquí, que solo se puede cambiar o quitar si estamos en una cuenta de pago, ¿vale? Y aquí, bueno, pues el background, el header, que es el encabezado, y lo de fuera, que es el, bueno, se llama wrapper, que es como lo que envuelve el formulario, ¿vale? Entonces, vamos a ir paso por paso. Primero, en el background vamos a poner, por ejemplo, un blanco. No sé si esto coge, esto no coge esto, bueno, pues entonces vamos a poner un blanco, ¿vale? Ahí está, por poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a poner los campos del formulario, por ejemplo, el rojito este, para ver cómo queda, ¿vale? Es bastante feo, pero simplemente para enseñaros cómo se cambian las cosas. En el formulario vamos a poner esto de este color gris, ¿vale? Que es simplemente para este botón. Y vamos a poner también el text color, bueno, lo vamos a dejar en blanco, ¿vale? Si os fijáis, en el apartado Page Header, ¿vale? O sea, esto es como el primer menú y esto es como el segundo, ¿vale? Dentro de Page tenéis Background, Header, el Wrapper, en Body tenéis Foreground, Default Text, Link Style. Es que lo prefiero explicar porque es un poco lioso, ¿vale? Entonces, si nos vamos a Page Header, aquí podemos cambiar el tamaño del texto, ¿vale? ¿Veis? Podemos cambiar el espaciado y podemos poner un margin, que esto simplemente es un espacio que hay entre el newsletter de la preescuela y el formulario, lo que está en rojo. Aquí, por ejemplo, si pusiésemos 20 px, se juntaría un poquito, ¿vale? ¿Veis? Margin top es un margin, es decir, un margen, pero por arriba de esto, ¿vale? Para que se baje todo un poco, que no lo vamos a cambiar. En el wrapper, aquí podemos poner también, bueno, pues un background, si quisiésemos. Por ejemplo, aquí podemos poner esto. ¿Veis? Esto, bueno, cambiadlo a vuestro gusto. Simplemente pongo colores así muy llamativos para que veáis dónde estoy cambiando cada cosa.
para que luego sepáis, si lo pongo todo en blanco, no vais a saber qué es lo que estamos tocando, ¿vale? En Page Wrapper cambiamos todo lo que es el fondo del encabezado. En Header cambiamos el tamaño de letra y el texto. Y en Background el fondo blanco que hemos puesto, ¿vale? Para que lo veáis. Si nos vamos a Body, el foreground ya hemos visto que es esto de aquí dentro. El default text es básicamente este texto que aparece aquí, ¿vale? Lo podemos editar directamente con el font size, el font family y el line height. Esto es el espaciado que hay entre cada palabra, la fuente que vamos a utilizar y el tamaño de fuente, ¿vale? Y si queremos cambiar el color, pues también lo podemos cambiar desde aquí. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en blanco. Hacemos así. Y fijaos que se pone en blanco. El padding es simplemente por si queremos que se centre más el texto. Aquí, por ejemplo, ponemos en vez de 20, 30 y, bueno, pues se juntará todo un poco más, ¿vale? Bien, vamos a ir a Link Style, por si queremos este link de aquí cambiar el color, ¿vale? Es el que hemos tocado antes. Vamos a poner, por ejemplo, algo así muy chillón, un verde, ¿vale? Todos los links que aparezcan, pues aparecerán en este color, ¿vale? Vamos a copiar para ponerlo también en el resto, en este también. Ahí está, para que este de aquí se cambie, ¿veis? Bien, entonces, fijaos que dentro del apartado Forms podemos tocar el button hover, que es cuando pasas el ratón por encima, ¿veis? ¿Qué queremos que haya? Pues, por ejemplo, vamos a poner un azul, ¿vale? Fijaos, ¿veis? Bueno, esto lo podéis ir toqueteando a vuestro gusto. Básicamente no voy a tocarlo más, os voy a decir qué hace cada cosa y ya está. En Forms, que no es el que menos hemos visto, tenemos el botón con el texto y el color de fondo. El botón cuando tenemos el ratón encima del botón, ¿veis? Así, que podemos poner el color de fondo y el texto. Los campos de dentro, esto de aquí que está rodeado con rojo, ¿veis? Aquí podemos poner, por ejemplo, vamos a ponerle un color así llamativo, otro azul fuerte. Ahora los títulos estos de aquí dentro, ¿veis? Se ponen en azul. El field text es el campo que hay en los campos de texto, estos de aquí dentro, ¿vale? El color de la estrellita esta que pone campo requerido, required, bueno, pues si queremos que aparezca de este color, ¿vale? Aquí no sé si hay algún campo requerido, no se va a ver. La leyenda, por si te dice, este campo es requerido. Bueno, pues si queremos mostrarlo u ocultarlo, ¿vale? Aquí, fijaos, indicates required. Bueno, pues esto si queremos que aparezca o que se oculte, ¿vale? Y el texto de ayuda, por si hay algún sitio donde hayamos puesto un texto de ayuda, en qué color queremos que aparezca. Y los errores, ¿vale? Bueno, esto creo que no tiene mucho más. Vamos a Translate It, ¿vale? Podemos darle a Auto Translate, pero es un poco arriesgado. Entonces, vamos a darle a el español, Spanish, en mi caso Spain, ¿vale? Y aquí podemos ir diciendo, por ejemplo, dirección, ciudad, bueno, ya más o menos viene por defecto cambiado, ¿vale? Al español. Entonces, aquí tenéis, en esta columna derecha, tenéis todos los textos originales y en la columna izquierda el texto que vosotros queráis poner en español, ¿vale? Le vamos a dar a Save Translation Settings para que aparezcan cuando algún campo que se quede en inglés, que lo podamos traducir, ¿vale? En el caso de que queramos cambiar, por ejemplo, alguna otra cosa, por ejemplo, el formulario de darse de baja. Cuando los usuarios hagan clic en nuestros footer del email para darse de baja de la lista de correo, también habrá un formulario de darse de baja, que en este caso se vería así, fijaos. ¿Vale? Newsletter de la escuela, darse de baja, ingrese su dirección. Esto se ha traducido automáticamente. Si queremos modificar algo, bueno, pues simplemente vamos aquí, unsubscribe form y build it, design it, todo lo que hemos visto antes, ¿vale? Y de esta forma vamos a poder personalizarlo. No vamos a entrar tanto en detalle, pero creo que esto ya más o menos ha quedado claro. Si ahora nos vamos a nuestra URL de antes y entramos, fijaos que feo es el formulario que hemos hecho, pero para que entendáis un poquito lo que estamos haciendo. Este formulario ya sirve para empezar a captar contactos con nuestra base de datos.
Es un formulario muy sencillo, ¿vale? Es una página de captar contactos, no tiene más. Está optimizada para que solo se pueda hacer eso, no hay menús, no hay enlaces, no hay footers, no hay nada. Y nos sirve, si ya tenemos, por ejemplo, una comunidad, tenemos clientes, tenemos, yo qué sé, un negocio, tenemos un canal de YouTube, nos sirve para empezar a captar emails, ¿vale? Por si queremos empezar a conseguir contactos. Con esto es más que suficiente. Es decir, si no queréis pasar del nivel técnico con esto vale, ¿vale? Ahora, a partir de aquí, vamos a empezar a complicarlo un poquito para, bueno, pues aprovechar un poquito nuestra página web. Porque esto lo podríamos poner, por ejemplo, en una página web. Si nos vamos a nuestra web de pruebas, pues imaginaos que en este botón ponemos este enlace, ¿vale? Para que cuando la gente haga clic aquí, llegue aquí. Se podría hacer, simplemente es poner el enlace que nos da MailChimp. Este enlace de aquí, este de aquí, lo ponemos en un botón, en este, y llevamos a la gente a que se suscriba a nuestra lista. Con eso valdría, o lo podemos poner en el footer, donde queráis. Pero vamos a hacer algo un poquito más elaborado. Para ello nos vamos a ir a Sign Up Forms y vamos a aprovechar la otra herramienta que nos da MailChimp, que es el formulario embebido. Le damos a Select y fijaos que aquí MailChimp nos da ciertas opciones, ¿vale? Entonces, vamos a ver, bueno, nos da, este es el formulario tal cual se vería si copiamos este código de aquí en nuestra página web, ¿vale? Entonces, podemos utilizar el formulario clásico, el formulario condensado, que se vería así, el formulario horizontal, que se vería así, el unstyled, que es sin estilos, y un formulario avanzado por si queremos hacerlo nosotros con CSS. Bien, desde aquí vamos a utilizar el clásico y si queréis toquetear podéis cambiar de opción, ¿vale? Vamos a poner que no incluya este texto de aquí, ¿vale? El subscribe, lo vamos a quitar. Y podemos enseñar solo los campos requeridos o enseñar todos los campos, ¿vale? Como queramos. Podemos enseñar, fijaos, los grupos de interés o no. ¿Veis que se han quitado? Y ahora han vuelto. Podemos enseñar el indicador de campo requerido, este de aquí en rojo, o no, como queramos, ¿vale? Y podemos activar los campos GDPR, ¿vale? Para cumplir con la protección de datos. ¿Cómo se hace lo del GDPR? Pues nos vamos al Audience Name and Defaults, que ya vimos en la clase anterior, veremos que en Settings, ¿vale? Tenemos un apartado del GDPR. Settings, GDPR Fields and Settings, ¿vale? Si le damos aquí a Enable GDPR Fields on Sign Up Forms, aquí podemos poner, bueno, pues permisos, en vez de promoción, pues permisos de suscripción o lo que queráis poner, ¿vale? No voy a rellenarlo, ¿vale? Pero bueno, por favor, elige las formas en las que te gustaría que nos pusiésemos en contacto contigo. Email directo, que esto no lo vamos a poner. Vamos a poner aquí, por ejemplo, teléfono, por poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a requerir que nos digan uno al menos y aquí podemos poner el texto que queramos con el link hacia nuestra política de privacidad, que no lo voy a poner ahora, ¿vale? Entonces, al darle aquí a Save GDPR Settings, si actualizamos, espérate, vamos a guardar, bueno, no hace falta. Si actualizamos aquí, fijaos que acaba de cambiar a GDPR Fields Enabled, ¿vale? Entonces ya está activado el campo de la protección de datos y fijaos, permisos de suscripción, email, teléfono y el link y todo lo que, bueno, tenemos que poner para que este formulario cumpla con el RGPD, ¿vale? Bien, pues no es un curso de código, pero bueno, vamos a ver un poquito cómo toquetear esto, ¿vale? Entonces, este formulario ya nos valdría para incluirlo en una página, ¿vale? Entonces nos vamos a ir a una página, ¿vale? Vamos a añadir una nueva página, vamos a ir al editor normal y vamos a poner aquí, por ejemplo, newsletter. Y aquí lo que vamos a hacer es poner un bloque de HTML. Si no sabes cómo hacer todos estos bloques, échale un vistazo al curso de WordPress, échale un vistazo al curso de maquetación web, ¿vale? Para aprender a utilizar los bloques de WordPress. Esto, si no usas WordPress, busca algún sitio donde puedas meter HTML personalizado en una página, en una entrada de tu plataforma, para que puedas mostrar este mismo formulario, ¿vale? Entonces, vamos a darle aquí a publicar y vamos a ver
la página. A ver cómo queda. Fijaos, newsletter, subscribe, nombre, email, cumpleaños, cómo nos has conocido, me interesan los perros, los gatos, las tortugas, soy adulto, ¿vale? Os doy mi teléfono, mi mail, suscribir, ¿vale? Fijaos, y si le damos no nos va a dejar porque este campo es obligatorio. Todo lo que hemos ido añadiendo en nuestro formulario que hemos creado previamente, recordad que primero se crea el formulario en el apartado, vamos a ir hacia atrás, en el apartado de Sign Up Forms, aquí, ¿vale? Primero se crea el Form Builder y luego se utiliza el Embedded Forms, ¿vale? Para que podáis el formulario que ya habéis creado mostrarlo como código HTML. Fijaos que simplemente se pega el HTML y se muestra esto, ¿vale? Y esto lo podéis meter, bueno, pues en la página que queráis, en el post de vuestro blog que queráis, etcétera, ¿vale? Queda un poco sosillo, ¿vale? Esto se podría, si sabéis código, se podría modificar, pero si queréis modificarlo de una forma sencilla, yo ya me iría a algún plugin que se pueda conectar con MailChimp. Entonces, paso número 2. Para todos aquellos que ya habéis pasado de utilizar esto de aquí a esto, que ya está integrado en vuestra web, pero queréis ir a un paso más allá, vamos a ver cómo instalar un plugin que, bueno, está muy bien, es muy chulo y es gratis, para personalizarlo un poquito y que pegue con el estilo de nuestra web. El plugin es el que os mencionaba al principio, es el de Easy Forms for MailChimp, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que hacer, vamos a cerrar todo esto, es ir al repositorio de WordPress e instalar el plugin. Yo ya lo tengo instalado, ¿vale? Vamos a instalar dos plugins, de hecho, el Easy Forms for MailChimp y el GDPR Compliance for MailChimp, ¿vale? Simplemente ponéis esto en el apartado de plugins, ¿vale? En añadir nuevo, buscar plugins, ¿vale? Y ya está, lo instaláis, ¿vale? Es este de aquí, Easy Forms for MailChimp. Lo instaláis y lo activáis, no tiene más. Bien, entonces, ¿cómo se puede utilizar este plugin? Veréis que es muy sencillito. Cuando lo instaléis, os aparecerá aquí este menú, Easy Forms, ¿vale? Vamos a darle primero a configuración. Y lo primero que tenemos que hacer para poder instalar este plugin es vincular nuestro WordPress con nuestra cuenta de MailChimp a través de una clave API, ¿vale? Entonces, vamos a irnos a nuestra cuenta de MailChimp, vamos a ir al apartado de cuenta, perdón, vamos a darle a Extras, API Keys y vamos a copiar esta de aquí para pegarla aquí. Esto de Enable Nonce Validation on this site, yo le daría a no, porque he tenido algún problemilla alguna vez dándole así. La validación, bueno, no es necesario de momento que entremos en estos conceptos. Vamos a guardar cambios y con esto ya podemos conectar nuestra cuenta de MailChimp, fijaos que aparece ya como conectado a nuestra cuenta de, bueno, no es una cuenta como tal, es nuestra web con WordPress, ¿vale? Entonces, una vez ya tengamos esto hecho, fijaos, vamos a ir a Formas Opt-in. Esto de formas vendrá de forms, de formularios, pero que está mal traducido, ¿vale? La traducción, bueno, es un plugin gratuito, deja un poco que desear, pero es lo que hay. El plugin funciona muy bien. Entonces, el editor de formularios es un pelín lioso, ¿vale? Pero luego funciona muy bien. Para crear un formulario que esté conectado con nuestra cuenta de MailChimp, vamos a ir aquí a nombre de formulario, vamos a poner, por ejemplo, newsletter. Vamos a poner una descripción, formulario de suscripción al newsletter. Y aquí lista de asociados, ya os he dicho que las traducciones son un poco así. Esto simplemente es a qué lista de distribución queremos asociar el formulario. Si tenemos varias audiencias dentro de MailChimp, ya os he dicho que se pueden tener en una cuenta varias audiencias, seleccionar ese formulario a qué audiencia va a ir dirigido. Como veis, en una cuenta de MailChimp podemos tener 5 audiencias si queremos y con el mismo plugin podemos crear un formulario que apunte a los suscriptores a una lista. Otro formulario que apunta a los suscriptores a otra lista y lo podemos personalizar al detalle. Entonces, vamos a darle aquí a Jesús López, crear y como veis el formulario se crea desde WordPress, ¿vale? Entonces, fijaos que ya aquí aparece newsletter, formulario de suscripción al newsletter y aquí debajo tenemos constructor de formulario, que es lo que vamos a tocar ahora,
configuración, mensajes personalizados y EULAW Compliance, ¿vale? Esto de EULAW Compliance es porque me he instalado el plugin que os he dicho antes de Compliance para MailChimp, si no, no nos va a aparecer, ¿vale? Entonces, vamos a darle aquí, fijaos, vamos a empezar con la configuración de esta columna de aquí, ¿vale? Me voy a poner, por si acaso no me veis, voy a ponerlo por aquí, vale. Vamos a poner en este de aquí, configuración de la lista de asociados, ya lo hemos puesto, ¿vale? Y aquí, opt-in configuración, vamos a poner, si queréis que el suscriptor, para poder suscribirse a la lista de correo, tenga que confirmar un mensaje que le llegue por mail, ponéis doble. Si queréis que una vez rellene el formulario, nada más rellene el formulario, se llegue a suscribir a la lista de correo, ponéis una sola. Si queréis que el suscriptor se actualice si ya estaba suscrito en esa lista, ponéis actualizar sí, y si no, pues no. Y si queremos enviar un mail de actualización al suscriptor cuando se actualice su perfil, ponéis sí, si no, pues no. Yo lo voy a dejar así. Y configuración de la página de envío. Esto simplemente es, queremos que cuando el suscriptor complete la suscripción en el formulario, se le redirija a una página de nuestro WordPress, por ejemplo, una página de gracias. Bueno, pues en ese caso, sí. Y aquí elegimos la página de nuestro WordPress, por ejemplo, a Blog Content Examples, por ejemplo. Es decir, cuando el suscriptor complete ese formulario, que vaya a una página de gracias, donde nosotros además podamos medir todos los formularios que hemos recibido en cada mes, ¿vale? ¿Queremos que esa redirección se añada, o sea, se abra en una nueva ventana? No. Ocultar formulario después de la muestra. Esto simplemente es que cuando el formulario se ha rellenado con éxito, que desaparezca, ¿vale? Para esa persona y que sea redirigido a la otra página que hemos configurado. Lo podemos dejar en no. Si los grupos de interés existentes, es decir, si esa persona ya estaba suscrita a nuestra lista de MailChimp, ¿qué queremos que haya? Que haga, que reemplacemos esos grupos de interés o que se actualicen. Vamos a poner que se actualicen, ¿vale? No que se reemplacen. Reemplazar es que la última configuración que ha puesto el usuario en el formulario sustituye a la que ya había. Si ese suscriptor ya estaba suscrito a nuestra lista de MailChimp, pues si le damos a reemplazar, como que lo borra, ¿no? Y lo pisa. Si ponemos actualizar, es que se complementa, ¿vale? Que el suscriptor pues ha rellenado otro formulario y se añade información a su perfil en MailChimp, ¿vale? Le vamos a dar a Update, ¿vale? Y ya tenemos este formulario configurado. Ahora vamos a construirlo. Entonces, ¿cómo queremos que se vea el formulario? Pues es muy fácil. Esto de aquí, nombre, cumpleaños, email y cómo nos has conocido, son los campos que hemos creado aquí, ¿vale? Es decir, estos campos solo van a aparecer si hemos creado el campo previamente en MailChimp. ¿Cómo se crean? Bueno, pues nos vamos a Form Builder, Select, y aquí podemos crear los campos, ¿vale? Entonces, podemos añadir campos, ¿vale? Vamos añadiendo los campos y se van almacenando en la base de datos. Y aquí irán apareciendo, ¿vale? Si nos vamos a Settings y Audience Fields and Merge Tags, ya os explicaré lo de las Merge Tags. Los Audience Fields son los campos que se van almacenando en la base de datos. También los podemos crear desde aquí. No hace falta que los creemos desde el editor del formulario. Bien, pues entonces vamos a poner que el formulario incluya el nombre, incluya el email y que incluya el cómo nos has conocido, ¿vale? Luego vamos a poner también que este es un formulario para, por ejemplo, vamos a poner para pedir información. Bueno, vamos a poner también la edad, ¿vale? Venga, vamos a poner todos. Os quiero enseñar una cosilla. Y vamos a poner que es un formulario del cual queremos etiquetar a todos los contactos que lo han rellenado con la etiqueta cliente o con la etiqueta cliente potencial. Vamos a ponerle cliente potencial. Esto no se puede hacer tan fácil en MailChimp, ¿vale? Desde dentro de MailChimp. Fijaos, ¿veis que se ha añadido aquí la tag cliente potencial? Esto significa que cuando el cliente, la persona lo rellene, entra en MailChimp con esa etiqueta, sin que nosotros manualmente se la tengamos que poner, ¿vale? Igual con los grupos, ¿vale? Con los grupos, por ejemplo, que los grupos sería el me interesa y el edad, esto de aquí, podemos hacer que vengan predeterminadamente
marcados, es decir, que por defecto vengan marcados, e incluso los podemos dejar marcados y ocultos. Es decir, si yo quiero que cuando alguien rellene este formulario automáticamente entre como perros, ¿vale? Y además que él no tenga que verlo ni siquiera que este campo existe, vamos a darle a esconder el campo. De esta forma, la persona no va a ver que este campo existe y que este campo está relleno, pero esto va a hacer que cuando esa persona rellene el formulario, entre en MailChimp con la etiqueta cliente potencial y que entre con el grupo perros. Esto lo podéis utilizar para lo que queráis. Oye, que quiero que el cliente o la persona sí que vea el campo. Bueno, pues lo desmarcáis, el esconder el campo. Y vendría esto seleccionado por defecto. Si el cliente sigue para adelante y no lo desmarca, pues ya está marcado, ¿vale? Entonces esto podéis utilizarlo como queráis. Vamos a dejarlo así para que veáis que no aparece, ¿vale? Y vamos a darle a Update Form. Vamos a dar aquí a configuración del formulario y básicamente esto de la clase, bueno, es simplemente por si queremos agregar clases CSS al formulario. No os voy a enseñar aquí lo que es porque no es un curso de código. Vamos a ver cómo cambiar el texto del botón. En vez de poner enviar, vamos a poner, por ejemplo, suscribirme. Aquí se podría agregar una clase CSS al botón si quisiésemos, ¿vale? Vamos a Update Form, le damos aquí. Vamos a ver cómo cambiar los mensajes personalizados. En este caso tenemos 3. Gracias por cuando un usuario se suscribe con éxito, cuando un resuscriptor ya estaba suscrito, se resuscribe para actualizar quizás sus preferencias. Bueno, pues ¿qué le queremos decir? Y cuando hay algún error, ¿vale? Entonces aquí podemos poner, gracias por suscribirte, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a cambiar, lo vamos a actualizar, ¿vale? Por ejemplo, podemos poner tu perfil ha sido actualizado con éxito. Y aquí, bueno, pues algo ha fallado, por favor, prueba de nuevo, lo podemos dejar así. Update form, ¿vale? Y en EU Law Compliance, si os fijáis, vamos a poner Save Checkbox Opt-in as a Merge Field. Esto básicamente es por si queréis que se almacene el opt-in, es decir, cuando un usuario ha aceptado la política de protección de datos, que se almacene como un campo dentro de vuestro MailChimp. Esto es como lo requiere hacer la ley de protección de datos. Básicamente se puede crear aquí un campo, por ejemplo, add a field, podéis poner aquí text y aquí podéis poner RGPD y aquí incluso se puede poner RGPD y Save Changes. Y si aquí actualizamos, en principio nos debería aparecer ese campo y lo podemos almacenar en ese campo, ¿vale? Ahora mismo no nos aparece aquí porque ahora acabamos de crear el campo, pero todos los campos que creéis aquí, ¿vale? Van a aparecer en el selector de campos, ¿vale? Entonces podéis guardar como una especie de registro para que os aseguréis de que todos los usuarios han aceptado el RGPD. Esto es como lo deberíais hacer según el RGPD, ¿vale? Aquí en Merge Field Opt-in Value, ¿vale? Cuando este campo se rellena con la información del RGPD, podemos almacenar una frase o una palabra para nosotros saber que ese campo ha sido completado. Yo, por ejemplo, siempre pongo esto, ha aceptado el RGPD. De esta forma, cuando apareciera este campo que hemos creado aquí en nuestro desplegable, ¿vale? Imaginaos que es, pues yo qué sé, en el campo cumpleaños, ¿vale? Que no lo voy a poner. Pues en el campo cumpleaños aparecería siempre esta frase, ¿vale? Aquí, cuando el usuario en su base de datos tenga una columna que ponga RGPD, siempre pondrán todos ha aceptado el RGPD, ha aceptado el RGPD. Es decir, cuando nos vayamos a estos dos contactos, aquí habrá una columna, pondrá nombre, me interesa, edad, RGPD. ¿Veis que pone aquí RGPD? Pues aquí irá almacenándose esa frase que pondremos aquí, ¿vale? Que no lo voy a hacer ahora porque no me aparece aquí el campo todavía, ¿vale? Si no os aparece, pues esperad un poco, actualizad, en principio os debería aparecer. Aquí, Pre-Check Compliance Checkbox, poned no, ¿vale? Porque en principio la política de protección de datos la tiene que aceptar el usuario activamente haciendo clic. Si le damos aquí ya vendría marcada por defecto, ¿vale?
Y aquí podéis poner lo que queráis, ¿vale? Lo voy a dejar en inglés para no traducirlo, pero poned al hacer este clic en esta checkbox, acepto la política de protección de datos que viene en el sitio y poned el link en alguno de estos sitios hacia vuestra página de protección de datos y hacia todo lo que, bueno, pues los términos y condiciones del servicio, etcétera, ¿vale? Esto de Save Checkbox Compliant Text lo vamos a actualizar, o sea, le vamos a dar que sí. Y esto de aquí sería si quisiésemos en este formulario desactivar el checkbox, ¿vale? Por lo que sea, que no le vamos a dar. ¿Qué significa esto de aquí? Pues que este texto que hayamos escrito aquí se va a almacenar en nuestra lista. Es decir, cuando entremos en un suscriptor, aquí dentro, ¿vale? En donde pone Write a Internal Note, aparecerá escrito el texto que nosotros hayamos puesto aquí. De esa forma, el usuario hace clic y nosotros tenemos el registro de que esa persona ha aceptado en X día, X hora, el RGPD, ¿vale? Que esto también lo requiere la protección de datos. Bueno, pues de momento le vamos a dar Update Phone y ahora me dirás tú, ¿cómo se muestra este formulario? Bien, aquí tenemos un shortcode, ¿vale? Hay dos formas, con el shortcode o con el bloque de Gutenberg. Nos vamos a ir a todas las páginas, vamos a irnos al newsletter de antes y os voy a enseñar las dos formas, ¿vale? Aquí, si ponemos un shortcode, ¿vale? Y pegamos esto y actualizamos, fijaos que ya todo lo que hemos configurado en el formulario va a aparecer en nuestra página, ¿vale? Fijaos que lo bueno es que, fijaos el formulario que da MailChimp, ¿vale? Con este subscribe ahí en feo, y fijaos cómo nos queda el formulario de chulo con la casillita de aceptar, con el drop down, con todo lo que queremos y con los colores del sitio web, que cuando pasamos el ratón por encima cambia a los colores que hemos puesto en nuestro sitio web, ¿vale? A mí me gusta mucho más esto y además podemos redirigir a los usuarios a una página personalizada de gracias. Si quisiésemos, en lugar de con un shortcode, también podemos con un bloque, ¿vale? Si le dais aquí al más, ver todos, veréis que tenéis un bloque. Vamos aquí abajo, Easy Forms, ¿vale? Easy Forms for MailChimp. Le damos y va a cargar todos los formularios que hayamos creado, ¿vale? Entonces, le damos a Select MailChimp Form Newsletter, ¿vale? Y automáticamente ya nos da, bueno, pues todo. Aquí fijaos que podemos, desde este menú derecho, al hacerlo con el bloque, podemos hacer que sea un formulario inline, es decir, que aparezca en una sola línea. Ahora veremos cómo queda. Vamos a darle otra vez aquí. Podemos poner el título este de newsletter o quitarlo. La descripción, formulario de suscripción al newsletter, la podemos mostrar o quitar. Podemos validar el reCAPTCHA o no, ¿vale? Esto por si queréis mostrarlo. Y además podemos poner este texto personalizado. Quiero suscribirme ahora, por ejemplo. Si le damos a actualizar, fijaos que hemos puesto el inline, es decir, aparecen todos los campos en una línea, nombre, email, como nos ha conocido, edad, y quiero suscribirme ahora. Si yo aquí, por ejemplo, ahora quitase lo del inline y le doy a actualizar, actualizamos y aparece otra vez normal, ¿vale? Con este texto cambiado. Bueno, pues de momento os he enseñado un montón de cosas en esta clase, se ha hecho un poco larga, así que como deberes os recomendaría que hicieseis pruebas. Coged en vuestra web, en una página de pruebas que nadie vea, ¿vale? Y empezad a hacer pruebas, cread vuestros grupos, vuestras etiquetas, vuestros campos personalizados e ir poniendo todo esto. Recordad que para que aparezcan esos campos tienen que estar creados en vuestra audiencia, ¿vale? Es decir, cuando nos vamos a Audience, vamos a ir a All Contacts, Settings y Audience Fields, ¿vale? Recordad que estos campos de aquí, que aparecen aquí, nombre, email, como nos has conocido, tienen que estar creados aquí. Nombre, email, cumpleaños, como nos has conocido. Si no, no los vais a poder elegir, ¿vale? Aseguraos de que cuando el usuario rellena este formulario, llega a vuestra página, o sea, a vuestra audiencia de MailChimp, que coge bien el nombre, los datos del GDPR, ¿vale? Que os he enseñado antes el plugin, que es este de aquí,
GDPR Compliance for MailChimp. Simplemente lo tenéis que activar y ya aparece la pestañita de GDPR que os he enseñado en los ajustes del plugin. Que los ajustes se guardan. Cread el campo del GDPR como hemos hecho antes, para que podáis elegirlo y que se almacenen los datos, ¿vale? Hacedlo todo y haced pruebas. Antes de lanzarlo a vuestra web, siempre haced pruebas. Coged un usuario de pruebas, lo inventáis con vuestro email, con el email de vuestro amigo, me da igual. Ponéis aquí vuestros datos y veis que esos datos llegan a vuestra base de datos de MailChimp correctamente. Y cuando ya tengáis eso solucionado, empezamos a crear automatizaciones e emails. Bueno, de momento dejamos la clase aquí. Nos vemos en la próxima clase.